Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. ¿Cómo están? Bueno, quiero presentar hoy a nuestro invitado, es el doctor Ricardo Baeza Yates. Ricardo Baeza Yates es un informático chileno-catalán que actualmente es profesor de investigación en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Universidad del Noreste del campus de Silicon Valley. También es profesor a tiempo parcial en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad de Chile en Santiago de Chile. Es un placer tenerlo aquí en el día de hoy porque vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Cuando hablamos de inteligencia artificial, sabemos que en los últimos años la psicología ha desarrollado distintas aproximaciones al concepto de inteligencia. La psicología, las neurociencias, etcétera. No podemos hablar de distintos tipos de inteligencia, pero sin distintas aristas de la inteligencia. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué tipo de inteligencia específica nos estamos refiriendo? Es una muy buena pregunta porque yo creo que no hay un acuerdo sobre eso. Primero, es una inteligencia que por el nombre no es humana. Segundo, no se sabe si exactamente debería llamarse inteligencia artificial. Podríamos usar otra palabra porque muchas personas piensan que inteligencia es algo que solamente pueden tener los humanos, tal vez otros animales, pero no algoritmos o máquinas, ¿no? Entonces es una forma metafórica a referirse a otro tipo de inteligencia que es distinta a la nuestra. Podemos hablar sobre eso, sobre cuáles son las diferencias y las similitudes. Pero mucha gente, por ejemplo, dicen que no son inteligentes, porque, por ejemplo, no entienden exactamente el mundo, y tampoco son artificiales en el sentido de que igual ocupan recursos naturales que son los mismos que nos ocupamos nosotros, así que eso no es muy artificial que digamos. La verdad es que preparándome para este programa y le reitero la bienvenida y además de agregarle que es un honor tenerlo con nosotros en esta oportunidad, realmente. Eh, Gracias. eh, yo me decía, Eduardo, comienzo por ahí, esta será lo que va a cambiar el nombre de nuestro programa, ya no será séptimo, sino el octavo, porque pienso que el laberinto está como recomponiéndose. Esto es una parte muy importante que está cambiando el ser humano, pero no solamente que lo está cambiando, sino que tengo la impresión, por lo que he visto hasta ahora, eh, que el desarrollo está como descontrolado, que el desarrollo de la inteligencia artificial lo están tomando, lo están utilizando como instrumento para un montón de cosas, pero no hay control. ¿Qué está pasando realmente con las sucesivos descubrimientos que han estado haciendo, desarrollos que están haciendo? Sí, es cierto que todo el desarrollo parece como ir creciendo muy rápido y cuando las cosas crecen muy rápido, y esto como que a veces la gente se lo olvida también, los problemas crecen igual de rápido. Es decir, eh, si yo tengo 10 de algo, pero ahora tengo 1000, por supuesto voy a ver, aunque los problemas sean muy pequeños, voy a ver mucho más problemas cuando tenga 10.000. Y eso es lo que está pasando ahora. Y también el hecho de que más gente pueda usar estas herramientas y que sea cada vez más fácil usarlas, como supongo que ChatGPT es la motivación para hablar de inteligencia artificial hoy día, porque eso es lo que está en la boca de todos, que todo el mundo puede usarlo y en muchos idiomas y no hay que entender nada, solamente uno puede conversar con este chat y obtener muchos tipos de cosas, entre de buenas a malas. Sí, yo creo que el hecho de que más gente lo pueda usar hace que el impacto pueda ser más amplio, tanto en lo bueno como en lo malo. Algo muy importante de Internet es que Internet amplifica el impacto de todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Y que antes, por ejemplo, cuando no existían estos medios de comunicaciones globales,
eh, nada llegaba muy lejos. Por ejemplo, llegaba al siguiente pueblo, a la siguiente ciudad, o si llegaba a todo el mundo tardaba mucho. Por ejemplo, para hacer un ejemplo con la pandemia, cuando la pandemia de la famosa gripe española, que no era española, de hace un poco más de 100 años, esa tardó 2 años en llegar a todo el mundo, porque iba por barco, no iba por avión. Hoy en día, una pandemia como el COVID llegó en días por todo el mundo por avión. Bueno, Internet llega en menos de un segundo a todas partes. Y que es como mucho más rápido y como dije antes, amplifica todos estos, todos estos procesos. Profesor, ¿qué paralelismo pudiéramos encontrar nosotros entre el desarrollo de la inteligencia humana y la inteligencia artificial? Por supuesto, guardando las distancias infinitas, ¿no? Pero cuando uno lee, en el caso mío, divulgación científica, un nivel básico, uno encuentra una historia de la evolución, no solamente del ser humano, sino del cerebro humano alcanzando cada vez más responsabilidades, estadio mayor, desarrollando la conciencia, etcétera. En el caso de la inteligencia artificial, ¿en qué estadio de desarrollo está haciendo el paralelismo con la inteligencia humana y guardando las distancias, por supuesto? Sí, sí, eso es como la pregunta que todo el mundo quiere saber, pero a veces responderla es un error, porque te voy a explicar por qué. Podemos tratar de responderla. Uno podría decir, miren, la inteligencia artificial actual para algunas cosas parece un niño, para otras cosas lo hace también como un adulto. Es decir, pareciera que, dependiendo de la tarea que tiene que realizar, está a un cierto nivel humano, entre comillas. Pero las diferencias importantes es que eh, no siempre es así. Es decir, si uno toma un ser humano, el ser humano se comporta igual en todas las situaciones y uno podría decir que es igual de inteligente en esas situaciones. La inteligencia artificial no es así. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede que sea 90% de las situaciones mejor que un humano o igual que un humano y el otro 10% fracasa miserablemente, como se diría en inglés. Es decir, esa es la primera diferencia. No funciona siempre. Y eso hace que tal vez uno podría decir, si no funciona siempre es que no es inteligente. Y por supuesto, no es inteligente en la práctica. Ahora, la otra gran diferencia para no hacer esa pregunta es que las capacidades que tiene la inteligencia artificial, realmente las bondades, son cosas que los seres humanos no tienen. Por ejemplo, es mucho más rápida. Eh, no necesita, por ejemplo, comer o dormir. Tiene que ser alimentada todo el tiempo con electricidad, que esa es su comida. Hace cosas que tiene mucho más memoria, más capacidad de memoria que nosotros ahora. Pero yo diría que son cosas que son complementarias a los seres humanos. Por ejemplo, cuando uno ve, me- por ejemplo, ¿cómo se llama? Deep Blue, cuando venció a Kasparov, o ahora más, hace menos tiempo, cuando el mejor jugador de Go, que es un juego mucho más complicado porque es, digamos, es un objetivo a largo plazo, este juego chino de las fichas de blancas y negras, eh, cuando estos sistemas derrotaron a esos mejores jugadores del mundo, en realidad no usan la misma estrategia que esos jugadores. O sea, no son que estén compitiendo igual. Por ejemplo, lo que se hace en ajedrez es casi fuerza bruta, es que tienen la capacidad de ver muy rápido muchas variantes, muchas más que las que vería un ser humano, y encuentran finalmente algo que el ser humano no vio. Pero el ser humano tiene esta capacidad de inteligencia que sabe que hay que ver, por ejemplo, estas dos, tres posibilidades y analizar esas. Es decir, Kasparov no piensa miles de posibilidades, piensa solamente dos, tres, cuatro, porque él ya sabe, tiene una idea de qué cosas van a ser mejor, que es superior a lo que hacen estos sistemas, que son, en cierto sentido, son tontos, por eso que ocupan fuerza bruta. Y por eso que eh, de hecho, yo hago una similitud, a veces puse una vez en Twitter que cuando yo juego ajedrez me parezco a inteligencia artificial. Juego muy bien hasta que me equivoco. Mm. Y eso es lo que pasa con inteligencia artificial. Parece fabulosa hasta que, ¡boom!, se equivoca completamente. Qué bueno es. Sí, es interesante lo que usted está diciendo porque me está diciendo también, y ahora me está diciendo también que aún con la inteligencia artificial el ser humano sigue
es el que sigue creando y es el que sigue de alguna manera provocando esos errores. Sí, bueno, los humanos también cometemos errores, pero son de otro tipo de errores. Y de hecho, justamente yo estoy trabajando con unos estudiantes de doctorado en distinguir los errores que son los mismos que haríamos nosotros, que son cuando son cosas muy difíciles, y entonces ninguno de los dos lo sabe hacer bien, con los errores que comete la inteligencia artificial que un ser humano nunca cometería. Y menciono un ejemplo. Y tal vez el caso más grave de error que ha habido en la historia de la inteligencia artificial fue el año 2018, cuando un carro de Uber, eh, digamos, autodirigido, atropelló a una mujer que estaba cruzando de noche en bicicleta por donde no debía, un camino rural de Arizona, ¿no? Entonces, yo creo que ningún ser humano que haya estado ahí, aunque hubiera poca visibilidad, tenía las luces del carro, por supuesto, funcionando, no habría visto que lo que cruzaba el camino era una mujer en bicicleta. Es decir, ese es un error que cometió el artificial porque nunca había tenido en sus datos de entrenamiento algo parecido a eso, pero nosotros los seres humanos no necesitamos tener esos datos. Es decir, nosotros vemos un gato o una bicicleta y ya sabemos para siempre que es una bicicleta. Tenemos la capacidad de abstraer eso y convertirlo y entenderlo de cualquier punto de vista que lo tomemos. Es decir, una persona reconoce, por ejemplo, una foto de un gato por debajo de una mesa de vidrio, lo que es mucho más difícil para un sistema de inteligencia artificial porque no tiene cabeza, no tiene patas, solamente se ve como una bola de pelo. Entonces, los seres humanos tenemos esa capacidad de reconocer rápidamente algo que ya conocemos. Y para mí eso fue un error no humano, es decir, un error que un ser humano nunca habría cometido. Y, y- y- y la hipótesis aquí de la investigación es que son esos errores que son los que causan más daño, porque ese error nunca lo cometería una persona. Entonces estamos hablando de errores que son inesperados en cierto sentido, porque no son cosas que hemos visto antes. Ahora, profesor, en su carrera que coincide justamente con el momento en que las tecnologías han tenido un desarrollo progresivo, importante, creo que usted ha vivido una parte de la lentitud en los desarrollos y una parte en la aceleración de los desarrollos, sobre todo en este tema de inteligencia artificial. ¿Qué elementos son los que a usted como investigador lo han perturbado más en este desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial muy acelerado en los últimos años? Ya. Sí, bueno, primero yo no me considero un investigador de inteligencia artificial tradicional, porque la mayor parte de mi carrera como investigador no hice inteligencia artificial. Empecé a usarla hace unos 15 años, cuando estaba en la industria. La usé mucho, entonces aprendí a entenderla, pero nunca realmente he hecho investigación en mejorar métodos o en mejorar la inteligencia artificial per se. Soy un buen usuario de la inteligencia artificial. Y la real motivación comenzó por el tema de los sesgos, es decir, sesgos que en muchos casos causan discriminación de personas, pero también hay otros sesgos que causan discriminación en los sistemas mismos y generan problemas, por ejemplo, en comercio electrónico, tanto a las personas como a los que venden en plataformas de comercio electrónico. Y entonces cuando uno ve tantos problemas que no son solucionados de la manera correcta, cuando uno le gustaría decir, aquí debe haber una ingeniería más profunda y no hacer las cosas rápido y dejar que la gente las pruebe, que es un poco lo que está pasando hoy en día. Ahí fue cuando ya me interesé más en el uso responsable de la IA y los últimos 3 años he estado trabajando en la ética de la IA y también en la gobernanza de cómo se realiza el proceso de desarrollar software que sea responsable. O sea, desarrollar el software de manera responsable, por supuesto, un software no es responsable de nada, no es una persona o una compañía, pero diseñar herramientas y métodos para diseñar software responsable que al final también implica que las personas y la empresa que vende ese software sea responsable del impacto negativo que ellos tengan. Claro, claro. Una pregunta que yo me hago, profesor, es la siguiente. Estamos en plena marcha de una nueva revolución industrial,
una revolución industrial que está básicamente sentada en una plataforma tecnológica, en donde la inteligencia artificial juega un rol fundamental. Aún así, el ser humano sigue caminando por la misma senda, eh, con los mismos problemas. De alguna manera, esto que se está creando no va a crear eh, como una dualidad entre el ser humano y lo que se vaya a desarrollar en cuanto a inteligencia artificial. Por ejemplo, una cosa es lo que nosotros pensamos, sentimos, todos los complejos que el ser humano ha venido acumulando por siglos, y después una inteligencia artificial, unos instrumentos, mecanismos que están por encima de todas esas cosas y que están para solucionar problemas, pero son problemas muy prácticos, muy pragmáticos. Eh, Entonces, ¿estás preocupado de que nos reemplacen? O sea, No, tal vez, no para nada. Yo creo que mientras nosotros sigamos diseñando máquinas, llegará un momento en que nos ayudarán a tomar decisiones, pienso yo. sí, por supuesto, yo creo que la inteligencia artificial debiera orientarse a hacernos mejores a nosotros mismos, es decir, ser como un complemento. Lo que pasa es que mucha gente lo ve como algo que los está reemplazando, cuando la verdad yo creo que el objetivo debe ser un complemento. Lo que pasa es que muchos de los sistemas nuevos que se hacen son para reemplazar personas que ya tienen trabajos, pero yo creo que en muchos casos eso es lo que uno quiere. Es decir, mi utopía del futuro es que la inteligencia artificial haga todos los trabajos que las personas no quieren hacer. Es decir, todos los trabajos, por ejemplo, físicos que causan cansancio, que también tienen problemas médicos en algunos casos, por ejemplo, estar con cierto tipo de gases, etcétera. Entonces, si pensamos en que todos los trabajos que no queremos hacer, que lamentablemente la mayoría de la población de la Tierra está haciendo un trabajo que no quiere hacer porque tiene que subsistir, si podemos además hacer que ese reemplazo genere una, una economía que permita que todo el mundo pueda subsistir sin tener que, digamos, hacer ese tipo de trabajos, y cualquier persona que quiera cooperar a la sociedad reciba un salario universal por cooperar con la sociedad, podríamos tener todo el mundo haciendo mm, lo mejor que ellos pueden en el tema que más les gusta. Eso uno podría pensar que habría mucho más artistas, habría mucho más escritores, habría muchos más de todo tipo. Es decir, podríamos tener una sociedad donde cada uno desarrolla el potencial completo que tiene, y esa sociedad sería una sociedad que sería mucho más feliz que la de hoy día. Y que yo veo la inteligencia artificial como una posibilidad para que nosotros lleguemos a realizarnos en forma completa, en el sentido de que todas las personas puedan realizarse en forma completa y no una élite del mundo en este momento que se pueden realizar. Nosotros yo creo que somos privilegiados, seguramente ustedes lo que hacen les gusta, pero si uno piensa en muchos otros países, sobre todo en países en vía de desarrollo, hacen trabajos que no son agradables y que seguro no los hacen felices. Profesor, yo coincido plenamente con usted y inclusive ese tema del salario universal y de la preocupación que se está generando por sustitución de empleos y el salario universal como una alternativa es un tema interesantísimo. Entiendo también lo que usted nos está diciendo, es que uno de los objetivos principales de la inteligencia artificial debería ser facilitarle la vida a los seres humanos, pero entiendo que a veces se le ha dado una aplicación a herramientas de inteligencia artificial para áreas que uno pensaría que son de la exclusividad del ser humano, como el arte, ¿no? Usted debe saber que hace poco en un concurso de arte ganó una pintura que había sido realizada con inteligencia artificial y eso generó así como una barrera, mira, hasta aquí no debemos llegar. Y en el país, en el periódico El País del miércoles, leí un artículo que me gustó muchísimo de José María Lasalle que se llama Las meninas o el para qué de la inteligencia artificial. Me gustó mucho porque él decía, bueno, la creatividad humana nunca tiene límites, inclusive aun cuando se desarrolla la inteligencia artificial muchísimo, un tipo como Velázquez que imaginó un cuadro como Las Meninas, inmersivo, donde visualizó de alguna manera el metaverso,
dentro del contexto histórico, por supuesto, donde él mismo se incluyó en la pintura, eso la inteligencia artificial no lo hubiera hecho nunca. Pero entonces entramos ahí y como usted ha trabajado también el tema de ética, en la parte de, se le debe colocar un límite a el desarrollo de inteligencia artificial para ejecutar música, para escribir historias, para pintar cuadros, etcétera. Es una buena pregunta. Hace muy poco, creo que ayer o antes de ayer, la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos decidió que un cuadro generado con inteligencia artificial no podía ser, no tenía propiedad intelectual. Es decir, eso yo creo que es algo muy positivo, porque significa que en realidad un cuadro de ese tipo no puede ganar un concurso porque no lo hizo nadie, ¿no? Qué bueno. Lo hizo una persona. Entonces, eso es algo importante. Eh, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo que la creatividad humana no tiene límites y como la inteligencia artificial lo que hace es copiar lo humano, al final lo que hace es una fusión de lo que han hecho otras personas, pero es muy difícil salirse de eso e inventar algo nuevo que nunca ha visto. Y que es fácil interpolar, pero es difícil extrapolar. Y que en ese sentido yo creo que va a ser muy fácil ser un creador mediocre usando estas herramientas y yo por eso tal vez no me preocupo tanto de ese tema. Yo creo que si uno usa estas herramientas como complemento, por ejemplo, el otro día alguien decía, se puede escribir una novela en 9 segundos, tú basta con que le des el tema, los personajes y le dices tú 3 frases, y te escribe el capítulo 1, después lo vas Mm. diciendo lo que quieres decir, y etcétera. Y, y uno podría pensar que lo que está pasando es que la persona está creando un libro, pero lo está haciendo mucho más rápido que antes. Así que yo no veo nada malo que la creatividad sea más rápida. Pero por supuesto, la creatividad real necesita más tiempo. Es decir, no creo que unos 100 años de soledad van a aparecer usando, por ejemplo, ChatGPT para escribir una novela. Así que yo creo que lo que va a pasar es que va a haber más ¿cómo decirlo? Más creatividad mediocre, que ya existe, pero va a ser mucho más barata de producir. Entonces la pregunta ¿es importante eso? ¿Es relevante que haya más copias o no? Yo creo que eso depende de cada persona. Yo creo que cada persona deberá decidir, mire, si yo quiero crear de verdad, no tengo que usar inteligencia artificial, tengo que hacerlo yo solo. Es decir, yo creo que ya hay un problema en los creadores si creen que están creando cuando usan esta herramienta. Para mí están haciendo trampa solamente Mm. y, y justamente no están haciendo el trabajo difícil de crear, que es inventar algo nuevo, inventar algo que no se conoce, inventar un estilo distinto, inventar una historia distinta. Así que yo no pondría límites a eso, como tú mencionas, Eduardo. O sea, yo no podría, yo no diría, oye, está prohibido hacerlo. No, yo diría, tenemos que aprender a usarlo de otra manera. Por ejemplo, me gustó mucho, hace unos pocos días vi un ejemplo de todos estos profesores que están ahora ya con miedo de que todo el mundo venga con las tareas escritas con estas herramientas. Y un profesor hizo lo contrario, mire, ustedes tienen que escribir la tarea usando esta herramienta. Eso es parte de la tarea. Y ahora la tarea es encontrar todas las cosas que no son correctas en lo que escribió la herramienta. Qué bueno. Y eso, claro, ahí hay que pensar, comprobar qué es verdad, qué no es verdad, porque estas herramientas conversan, pero no dicen la verdad, aunque parezcan muy confiables. A veces se inventan cosas. Por ejemplo, de hecho, justo ayer yo di una charla sobre el tema y empecé con un ejemplo que apareció en Brasil, y ahí supe que alguien preguntó, mencione 5 famosos investigadores de IA brasileños que han fallecido en las últimas décadas, y apareció mi nombre, aunque yo no soy brasileño. Entonces decía y decía el sistema, ¿no? Ricardo no es brasileño, pero eh, trabajó en la Universidad de Sao Paulo, entonces lo consideramos en la lista. Un invento, porque nunca trabajó en la Universidad de Sao Paulo. Entonces yo me di el Ok. trabajo de, de- de hacer la pregunta, pero en español y en inglés me decía que no podía darme una lista de personas fallecidas porque no era correcto. O sea, tenía alguna restricción que habían puesto en esos idiomas, pero en portugués sí me la daba y la hice de nuevo. Contestó no a las mismas personas, pero aparecí de nuevo, no aparecí en el mismo lugar.
pero se inventó que había trabajado en otros dos lugares que no he trabajado. De hecho, se inventó un lugar que no existe, una institución que no existe. ¿Sí? Y cambió el año de la muerte. O sea, en un caso era el año pasado, en otro caso era el año antepasado. Y tratando de encontrar esto mismo en inglés, dije, bueno, tal vez tengo que preguntar una biografía mía. Y pregunté si me podía entregar una biografía mía, y me entregó una biografía donde todo era correcto, excepto un lugar donde había trabajado, que no he trabajado nunca allí, y también un premio que no me han dado, que es un premio muy prestigioso que me encantaría que me lo dieran, pero no ha ocurrido. Y después al final decía que había fallecido el año 2021 a cierta edad, y aunque tenía el año de nacimiento correcto, la edad no era correcta, así que no sabe contar. O sea, bastaba con restar los 2 años. Entonces, eh, por supuesto, la siguiente pregunta es ¿cómo fallecí? ¿No? Si sabe, ¿Y qué le dijo? me dijo que no era muy claro, pero probablemente era cáncer y que habido muchos reportes de mi muerte donde se decía que había tenido una enfermedad larga. ¿Ya? Imaginación. Y entonces le pregunté, muéstreme alguno de esos reportes. Y entonces me dijo que no podía acceder a la web, que no me podía dar porque no tenía acceso directo y que sí sabía que habían reportes de la Sociedad Chilena de Computación y también de la Asociación de Profesionales de Computación, que es la CM, la más grande del mundo, donde yo participo mucho, que hablaban de esto. Entonces se inventó todo eso. Me gustaría saber por qué se lo inventó, pero yo entiendo por qué lo inventó, porque lo que hace este sistema, que no entiende lo que lee y tampoco entiende lo que escribe, es generar cuál es la siguiente palabra más probable en este contexto sobre esto, y ahí se va inventando cosas porque son lo más probable, pero lo más probable no siempre existe. Wow. Preocupante también. Preocupante porque este es el mecanismo más rápido, ya que me hablas de arte. Ahora, no solamente eso se usa para arte, es más fácil de crear una noticia falsa. Yo le digo el tema que quiero crear, créeme una noticia en un país asiático sobre cómo las vacunas han matado, no sé, miles de personas, las vacunas del COVID. Y me la invento. Y si alguien no lo revisa y es antivacuna, se lo cree y punto. Sí. Tengo una pregunta que se origina después de una reflexión. Nosotros hemos notado en esta estructura de la inteligencia artificial facilitándole la vida a las personas, cómo cada vez las nuevas generaciones quieren hacer menos, ¿no? En el sentido de si es investigar una información, yo me acuerdo en nuestra época había que ir a una biblioteca, buscar libros, revisar, reflexionar, empastar una cosa con la otra. Las nuevas generaciones tienen prácticamente todo a la mano e inclusive con la historia que usted nos estaba describiendo antes de ir a la pausa comercial, la tienen a la mano y a veces si no tienen el criterio para determinar lo correcto de lo incorrecto, lo real de lo verdadero de lo falso, eso puede dirigir inadecuadamente una investigación o una reflexión. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, por un lado, como herramienta, potencia unas habilidades, pero también al mismo tiempo dificulta el desarrollo de otras, sobre todo en las nuevas generaciones. ¿Cómo encontrar un balance entre esas dos realidades? Sí, muy buena pregunta, porque además en algunos casos son adictivas y que cuesta encontrar ese balance. Ah, yo creo que eso nadie tiene la respuesta a esa pregunta todavía. Yo creo que hay que poner límites, por ejemplo, tal vez hace mucho tiempo cuando la gente veía todo el día televisión, los padres decían, solamente puedes verlo 2 horas. Tal vez necesitamos algo parecido, y la única forma de que eso sea verdad es que, por ejemplo, ese tipo de aparatos, ellos mismos te digan, no, usted ya lo usaba más de 2 horas, hoy día no puede usarlo más. Y si quiere usarlo por emergencia, tiene que decirme explícitamente que está rompiendo esta regla que se impuso usted mismo, por ejemplo, para no tener una adicción. Entonces yo creo que necesitamos más autorregulación propia. Por ejemplo, lo que tú muy bien dices, si empezamos a usar esta tecnología desde muy joven, no se generan habilidades que mucha gente tiene y que aprendió cuando no tenía esta tecnología. Y esto está pasando no solamente con inteligencia artificial, pero está pasando con
con más cosas. Por ejemplo, por darte un ejemplo sencillo, ¿cuánta gente tiene ahora la habilidad de encontrar un lugar sin usar un mapa en su teléfono? Muy poca gente. Y eso es una habilidad que aprendimos, sobre todo cazando y migrando de un lugar a otro. Hoy en día, si ponen una persona en una ciudad sin el teléfono, está completamente perdido. Entonces, yo creo que es una habilidad que se está perdiendo y que es muy importante que debería tener. Entonces, uno debería ejercitar esa habilidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, voy a mirar un mapa, voy a ver cómo llegar y después voy a llegar a ese lugar sin ver el mapa de nuevo. Que es lo que tenían que hacer. Bueno, y de hecho, hace decenas de miles de años había que hacerlo sin mapa, que era más difícil. Entonces, yo creo que hace falta eso, como que vamos a tener que practicar habilidades que antes eran naturales. Y en muchos sentidos, tratando de interpretar lo que estás diciendo, lo que ocurre es una involución en vez de una evolución. Es decir, estamos volviendo, y a veces hay estos memes que aparecen de los prehistóricos hasta, no sé, el ser humano del siglo XX, de repente el siguiente está más, un poco más agachado viendo un teléfono. Entonces, que estamos volviendo al comienzo. Yo creo que deberíamos preocuparnos más, todavía nos preocupamos poco y hay personas que sí se están mostrando, por ejemplo, no sé, otros memes donde el que lee es el robot y toda la otra gente está con el teléfono. haciendo otra cosa, sí. Exactamente. Así que yo creo que tenemos que ser más conscientes y generar una cultura donde desde el comienzo en el colegio se le dice, mira, esto tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. De hecho, hay una paradoja también, que es que si no lo hacemos bien, la única manera de que un sistema aprenda es que aprenda de un ser humano. Solo somos los profesores. Mm. Y la única manera de que el sistema mejore es que tenemos que hacerlo mejor que ellos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un cirujano robot, la única manera de que el cirujano robot sea mejor es que, por ejemplo, vea vídeos de cirujanos mejor que el robot. Y la pregunta es, cómo llegamos a esos cirujanos mejores que el robot? O sea, yo ahí uso un paralelo con la guerra de las galaxias, que queremos tener Jedis de la medicina. Y la única forma de tener esos Jedis es que tienen que aprender desde el cero, como cualquier doctor, y en el camino practicar. Y en el camino, ¿qué paradoja vamos a tener? En el camino vamos a tener la paradoja que cuando una persona llega al hospital eh, y con un cierto problema, por supuesto, para la mayoría de los casos, la mejor solución va a usar el cirujano robot. Pero en algún momento vamos a tener que decirle, lo siento, usted ha sido seleccionado para ser operado por un practicante de medicina que tiene que practicar en la realidad haciendo esta operación. Entonces vamos a tener que tener, digamos, personas que van a tener que cooperar a través al azar para que tengamos esas personas que sean mejores que los robots. Entonces hay una paradoja porque en el camino la única forma de practicar es ser peor que el robot, pero la única forma de ser mejor es llegar por este camino. Entonces vamos a tener muchas paradojas de ese tipo, porque va a ocurrir no solamente para cirujanos, va a ocurrir para todos, ¿no? O si no, lo que va a pasar es que al final todo lo que hagamos va a ser igual nunca va a poder ser mejor. Y de hecho, eh, ahí pasaríamos como una edad media, donde, donde lo que en algún momento creamos con inteligencia artificial es mejor que todo el resto de los seres humanos que, no, que perdieron habilidades que habíamos adquirido por decenas de miles de años subsistiendo en el mundo. De hecho, si ustedes piensan, todas las habilidades que teníamos, la, la creatividad, la creatividad es increíble cuando uno está a punto de morir. O sea, uno tiene que... la creatividad ocurre cuando a alguien se le ocurre algo que, mira, nadie se le ocurrió esto, pero veamos si funciona y funcionaba y ahí se aprende. Muchos de los alimentos que tenemos son casi cosas circunstanciales. Por ejemplo, el trigo es una versión del cereal que tenía una variante genética que básicamente no se caían las semillas no crecía de nuevo, pero eso era algo que servía y se usó para generar, por ejemplo, guardar las semillas hasta el próximo, no sé, primavera y plantarlas. Lo mismo con muchas cosas, como el queso, seguramente el vino que alguien se lo dejó ahí, se fermentó y dijo, esto no está malo, lo probamos. Las almendras, por ejemplo, la mayor parte de las almendras normales serían amargas. Y alguien encontró esta variedad que no era amarga y la produjo en cantidad y pasó a ser dominante. Es decir,
el hombre, la historia y perdón, el ser humano, no el hombre, el ser humano, no tener el sesgo de género, muy importante los sesgos, el ser humano generó todas estas variantes aprendiendo y creando porque tenía que subsistir. Si lo ponemos todo fácil, la gente no aprende nada nuevo. Así es. Sí, profesor, una pregunta y volviendo al tema de la OMPI, de la propiedad intelectual. Es decir, es inevitable que dentro de esta eh, cuarta revolución industrial, es decir, una nueva forma de ver las cosas, de producir ciertas cosas. Mm. Eh, yo tratando de meterme en el sentir de los expertos en el tema de propiedad intelectual, es inevitable que en un futuro se intenten agarrar las cosas como se deben agarrar. Yo creo que va a ser imposible la propiedad intelectual se le reconozca a, a una máquina o a un instrumento que haya creado una obra de arte o que haya creado esto. Quizás hay que agarrar todo esto de una forma quizás futurista. Eh, me cuesta creer, bueno, yo también conozco mucho Naciones Unidas porque está muy vinculado a ello. Va a ser muy difícil para los que están hoy ahí poder agarrar eso como se debe agarrar. Es parte de la evolución humana, así lo estoy viendo yo. Pero más allá de eso, hay otra cosa. Detrás de todo el desarrollo del metaverso, detrás de todo el desarrollo de la inteligencia artificial, están nada más y nada menos que las grandes corporaciones transnacionales, que ya muchas de ellas están actuando casi como estados. Ujú. Y que, y que la percepción que pudiera tener un experto en propiedad intelectual tenga que cambiar, o por lo menos ese experto tendrá que ser sustituido por alguien con una visión de mucho más largo plazo. ¿Qué opina usted de eso, doctor? No, yo creo que la propiedad intelectual tiene que evolucionar en el sentido de que, por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de que una pintura hay un original y hay copias. Y hay copias que son pintadas por personas o hay copias que son generadas, por ejemplo, con una cámara imitando el estilo. Yo creo que vamos a tener que inventar una nueva distinción, que por ejemplo, mira, esta es una copia humana y esta es una variante, por ejemplo, de inteligencia artificial. Es decir, vamos a, a poner cuál es la procedencia, por ejemplo, variante basada en todos estos autores, pero sabemos quién la hizo. Es decir, vamos a tener que decidir que ahora hay no una propiedad intelectual, pero sí hay una. eh, Además, recuerden que hay una diferencia entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, que una es el autor, la autoría, y otro es quien tiene derecho a usar Explotar. eso para su beneficio. Entonces, yo creo que vamos a tener que inventar autores artificiales, donde vamos a tener una nueva clase de elementos, incluso más parecido a lo que pasa, aunque hay otro tema con estos objetos fungibles digitales, que también son generalmente digitales y que no son creados directamente siempre por personas. Así que yo creo que si hacemos esa distinción de quién los creó, tal vez va a haber un mercado de arte paralelo, pero que va a ser mucho más barato que el del ser humano, porque sabemos que el ser humano toma mucho más tiempo, tiene más creatividad, seguramente tiene mucho más calidad que los que se producen vía inteligencia artificial. Además, es imposible atribuir esas producciones a personas porque muchas veces son una mezcla de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, uno hoy en día podría hacer una imagen nueva usando un píxel de imágenes que crearon seres humanos. Y el resultado, quién sabe lo que es, pero yo no puedo estar diciendo que eso es propiedad de los 1000 o de 1 millón de píxeles de esas otras imágenes, porque no tiene sentido decir que algo tiene 1 millón, 1 millón de autores. Así es. A mí me gusta mucho la ciencia ficción porque a veces plantea temas que confrontan el presente con lo que pudieran ser eventuales desarrollos del futuro. Y recuerdo un tema, un cuento de Isaac Asimov, no recuerdo el nombre, pero el, el pr- el- la máquina se enamora de la esposa del programador y lo que hace es que teniendo acceso a todos los archivos gubernamentales, hace los respectivos movimientos para que metan preso al programador y el poder quedarse con la esposa del programador. Pero ¿a dónde voy con esta pregunta? En el estadio actual de desarrollo de inteligencia artificial, ¿cuál es el espacio que hay
para la iniciativa propia de la inteligencia artificial. Es decir, cuando se está programando, eh, ya está totalmente previsto todos los cursos de acción que pueda tomar ante esa inteligencia artificial ante una determinada situación que se presente, o hay cierto espacio en la programación para la iniciativa de la máquina para las tareas específicas para la cual fue programada. Es una muy buena pregunta. Tal vez voy a hacer un paralelo para que se entienda un poco, porque no es tan fácil responder esta pregunta. Eh, por supuesto, tal como ChatGPT inventa cosas que no son ciertas, en cualquier otra tarea el sistema puede inventar algo que nunca ha existido. La diferencia es que tratar de hacer una paralelo es tal vez lo más simple posible, es que la diferencia si, si los seres humanos hacen cosas que están entre mis dos manos, fíjese que aquí está todo lo que ha hecho el ser humano y tiene datos que son de todos estos tipos, puede generar otra trayectoria que está entre estas dos. Es decir, va a ser algo nuevo, pero va a ser algo más cercano a lo que hemos hecho porque está entre estas dos. El problema que va a tener es salirse de estas manos, es salirse muy lejos, que esa es la verdadera creatividad, dar un salto, como el ejemplo de las meninas que tuviste, y, y ir a un lugar que está nuevo, por acá, por ejemplo, y hacer que esto se vaya mucho más allá porque alguien, digamos, aumentó el espacio de conocimiento que teníamos. Así que la respuesta es sí, pero no es arbitrario, no es cualquier cosa, o sea, no va a inventar un nuevo método, por ejemplo, pero sí tal vez va a mejorar un método. Y eso es muy bueno, por ejemplo, con esto, no sé, con el tema de medicamentos, usando información y hay algunos resultados, pueden encontrar tal vez un medicamento que no se conocía para un cierto tema porque supo tomar cosas que ya se sabían y ponerlas como un rompecabezas de la forma correcta para llegar a la solución. Casi como jugar ajedrez y llegar al jaque mate. Sí. Ahora, profesor, yendo al tema internacional, las relaciones internacionales, todo eso, estuve revisando ayer, precisamente preparándome para el tema, muchas fuentes, entre otras, consulté a un instituto que usted debe conocer, que es el Instituto Elcano, prestigioso, a mí me gusta mucho leer sus cosas. Y entonces, pero me encontré con una cosa impresionante, que es la creación de una agencia internacional de inteligencia artificial dependiente de las Naciones Unidas. Todo pensando, por supuesto, en seguridad, pensando en otras cosas. ¿Qué opina usted de una cosa como esta? Y es decir, yo la consideré y la digo con, puede sonar feo y puede sonar como sea, pero me pareció que era como, se le dio mucho vuelo a la imaginación y como que no estuvieran parados dentro del escenario real que se está presentando en el mundo. Sí. Yo creo que este tipo de ideas que son un poco naturales tienen algunos problemas conceptuales. O sea, el primero para mí importante, y que también es un problema, por ejemplo, en la propuesta europea para regular el uso de la inteligencia artificial, el primer problema es que cualquier regulación que exista o cualquier agencia que exista tiene que ser para cualquier tecnología, no solamente para inteligencia artificial. Es decir, si yo hago, por ejemplo, algo especial para inteligencia artificial, mañana alguien me va a decir, mira, pero yo no uso inteligencia artificial, así que todo lo que tú hiciste no, digamos, eh, no me incumbe. Y eso deja un agujero gigante para que las personas, digamos, hagan no sé en inglés, un bypass, pasen por el lado y no tengan que cumplir nada de esto. Así que yo creo que lo primero que habría que hacer es que cualquier forma de resolver un problema tiene que estar bajo la misma regulación. No puede ser solamente las soluciones con inteligencia artificial. Ese es el primer problema. Que no podemos dejar agujeros para que la gente lo use mal. El segundo es que yo creo que es un error focalizarse en la tecnología. Esto sería como empezar a tener la agencia del martillo, para que la gente, por ejemplo, no golpee a las personas con un martillo en la cabeza. No tiene sentido. El martillo sirve para muchas cosas, claro, y uno lo puede usar mal para atacar a una persona, pero no vamos a empezar a regular cómo se usa, cómo no se usa.
lo que tenemos que hacer son regulaciones de los problemas. Es decir, protección de datos. Eso es una cosa que se hizo bastante bien en Europa. El problema es proteger los datos. ¿Cómo se manejan los datos? Con cualquier tecnología. O temas de salud, o temas de educación, o temas de viajes aéreos, que están todos muy regulados. Tenemos que regular esas industrias verticales independiente de la tecnología, porque si no, en el futuro vamos a tener que hacer una regulación por el uso de la informática cuántica, otro para el uso de blockchain, y vamos a empezar así con todas las que hay en el futuro. ¿Se imaginan la lista de regulaciones que vamos a tener? Y después tenemos que preocuparnos de que sean consistentes entre ellas. ¿Y qué pasa si no son consistentes? Bueno, un caos legal y práctico que es increíble. Así que no hay que regular el uso de la tecnología, hay que regular eh, el problema para cualquier tecnología que se use para resolver ese problema. Así que esos son los dos principales problemas de este tipo de ideas. De hecho, España va a ser y ya empezó con una agencia española, este año yo creo que va a empezar con una agencia española de inteligencia artificial, que es como un piloto anterior a que exista la regulación europea, eh, y, y vamos a ver, pues, es como hacer el conejillo de India de algo que yo creo que va a ir mal. Y que yo creo que nunca hay que ser conejillo de India de cosas que van a ir mal. Hay que ser Profesor, conejillo de cosas que van a ir bien. ¿llegará un momento en que la inteligencia artificial pudiera considerarse una amenaza para la humanidad o eso usted no lo visualiza o bajo qué variable usted visualiza que pueda convertirse en una amenaza para la humanidad? Depende de qué decidamos que es una amenaza. Por ejemplo, tú me preguntaste esto de la involución de las personas que van a tener menos habilidades, etcétera. Pensando que esto puede llegar a unas 5.000 millones de personas, por lo menos hoy en día, tal vez más, que el 60% está conectado a Internet, y que esos son como 5.000 millones de personas. eh, si esos 5.000 millones de personas están todo el día en TikTok, yo creo que sí es una amenaza. Eh, Está bien. eh, entonces, ahora, hay otra amenaza que puede ser, por ejemplo, si hay usos militares, que seguro que los hay, pero no los conocemos porque son muy, muy secretos, en las potencias más grandes del mundo. Si de repente algún dron tiene algún error y empieza a matar civiles, es otro tipo de amenaza que es más como de ciencia ficción, pero también es cierto si eso ocurre. Habría que ver qué tipo de control humano tienen esas herramientas militares que usan este tipo de tecnología. Y finalmente, yo no creo yo soy escéptico, aunque muchas personas no opinan igual que yo escéptico que uno pueda crear algo más inteligente que uno mismo. Que sería como, soy tan inteligente que puedo crear algo más inteligente que yo. Yo creo que un poco jugar a ser dioses. Yo creo que es difícil hacer eso. Pero si lo hacemos, yo sé cuál es el resultado. Y ahí esa es una verdadera amenaza. Porque si yo creo algo más inteligente que el ser humano, y el ser humano mira la Tierra y dice, buf, esto lo están destruyendo. Ah, ¿y cuál es el parásito que lo está destruyendo? Ah, mi creador. Pero bueno, yo Mm. soy más inteligente y lamentablemente la única solución es destruir a mi creador, porque si no, vamos a destruir la Tierra. Entonces, yo creo que, no creo que eso ocurra, pero si ocurre, sería como mejor no hacerlo, porque algo más inteligente que nosotros va a hacer cosas que tal vez nosotros no nos atrevemos a hacer, como por ejemplo, eh, parar el uso indiscriminado de recursos, eh, tratar bien el cambio climático, etcétera, y ponernos de acuerdo en cosas fundamentales. Perfecto. Bueno, profesor, llegamos al final del programa. Ha sido una conversación interesante, apasionante. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias también a Mayerlin, Luis, a todo el público del Séptimo Laberinto. Nos vemos la próxima semana, Luis. Muchas gracias, fue un placer haber conversado con ustedes. Gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.